El correo llegó justo después de las 9, sin asunto. Solo el remitente, departamento de R&H. Estaba de pie en el pasillo de mi piso, con un zapato puesto, el bolso colgado del hombro, las llaves entre los dedos. Toqué la notificación y leí el mensaje sin parpadear. Lamentamos informarle. No solté las llaves, no me senté, me quedé ahí, rodeada de silencio, mientras las palabras caían a mi alrededor como polvo. Mi respiración seguía estable. No cambié de postura. Habían elegido a otra persona. 4 rondas de entrevistas, 11 años en la empresa, 5 de ellos preparándome para ese puesto. Mi nombre había sonado como favorita, extraoficialmente, claro. Ese tipo de comentarios que se hacen en voz baja, lo bastante alto para que tú los oigas. No me habían prometido nada, pero todo apuntaba a un sí, hasta ese correo. Me quedé mirando la pantalla, releyendo la frase como si pudiera reordenarse sola, como si tal vez hubiera leído mal, pero no. Se ha seleccionado a otra candidata. Otra, esa fue la palabra que me atrapó. No mejor, no más cualificada, solo otra. El silencio no se rompió hasta que el teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje del grupo. Mi departamento, el anuncio de la nueva incorporación. Entré. Una foto tardó en cargarse, y ahí estaba ella, mi hermana, mismo apellido, la misma sonrisa con la que se libraba de los castigos en el instituto, bajo su foto en negrita. Responsable senior de alianzas estratégicas, mi puesto. El que yo había construido desde cero, el que ella sabía que llevaba años persiguiendo. No se me encogió el estómago, no solté un suspiro. Solo me quedé quieta, congelada en ese pasillo estrecho, viendo cómo tomaba forma la traición. Ella lo sabía, siempre lo había sabido, y aún así lo aceptó. No solo el trabajo, sino todo lo que representaba, y en ese instante algo cambió. No fue una grieta, ni una ruptura, fue una decisión. Puede que haya conseguido el título, pero no tiene ni idea de con quién acaba de enemistarse. Todavía no, pero lo sabrá. No fue el anuncio lo que me perseguía, fue el momento. 3 semanas antes había venido a casa con comida para llevar y vino barato, diciendo que echaba de menos nuestras noches de chicas. Nos sentamos en mi sofá, yo con ropa de estar por casa, ella impecable en su estilo casual de oficina, riendo con historias antiguas, fingiendo que los años entre nosotras no nos habían fracturado. Estoy pensando en postularme a algo nuevo, dijo, sorbiendo Pinot, solo explorando. Ya sabes cómo va esto. Recuerdo haber asentido, distraída. Mi entrevista final había sido esa misma mañana. Le conté cómo había ido. Ella hizo preguntas, muy concretas. Los nombres del comité, qué tipo de presentación di, qué tecnología usé. Incluso anotó algo en su móvil. Dijo que era solo una nota para recordar cómo estaban cambiando las entrevistas en el sector corporativo. Pensé que estaba interesada en mí. No me di cuenta de que estaba recopilando información. La traición no llegó como un grito. Fue un susurro en el fondo de mi mente, una sospecha demasiado absurda para nombrarla, pero una vez plantada creció. 2 noches después del anuncio me quedé hasta tarde en la oficina. Mi antiguo jefe, Dev, pasó por mi escritorio. Se apoyó en el separador con expresión cautelosa. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Pausó. Estaba seguro de que te lo darían a ti. Yo también. Sus ojos se desviaron, incómodos. Su presentación era familiar. La presentación que usó se parecía a la tuya. Ahí fue cuando el susurro se convirtió en rugido. Mantuve la cara impasible. Hice preguntas con cuidado y serenidad.
Dev no había visto el backend, pero recordaba la estructura, la paleta de colores, el lenguaje. Había sido diseñada para mí, para mis métricas, con mi voz. Esa noche fui a casa y abrí el portátil. Mis archivos de trabajo estaban seguros. Mi correo personal no había sido tocado. Pero al revisar el historial de inicio de sesión de mi cuenta corporativa, la cronología no cuadraba. Había un acceso 2 días después de mi entrevista final, una hora en la que yo no estaba en la oficina. La IP no coincidía con la de mi casa y sabía perfectamente de quién sí. La certeza se instaló en mis huesos como escarcha. No solo se había postulado, me había observado crear esa presentación, copiado mi trabajo y enviado una réplica. Me quedé mirando la pantalla, el cursor parpadeando. No lloré, no la llamé, ni siquiera maldije. En su lugar abrí un documento en blanco y empecé a escribir una cronología, un registro, un comienzo. Porque si ella la mía pensaba que se había salido con la suya, que yo iba a tragarme la pérdida como un simple golpe de mala suerte, entonces no me conocía en Asenan en absoluto. Esto no era un revés, era el inicio de algo. Había robado un puesto, había reescrito una historia. Ahora yo iba a escribir una también, y la mía terminaría con su nombre fuera de la puerta para siempre. No siempre fuimos así. Hubo un tiempo en que me trenzaba el pelo antes de ir al colegio, en que susurrábamos secretos entre dos camas gemelas, en que yo creía que éramos un equipo. Ella era 2 años mayor, siempre más rápida, más ruidosa, el centro de cada habitación. No me importaba, yo la seguía, aprendía. En el instituto falsificó la firma de mi madre en un justificante de retraso y lo hizo parecer fácil. Cuando le pregunté cómo lo había hecho, sonrió y dijo: «Seguridad, solo dudan si titubeas». Esa era Jasmine. En aquel entonces me parecía ingenioso. Más tarde entendería que era otra cosa, algo más frío. La primera grieta llegó en la universidad. Acabamos en la misma por casualidad, más que por decisión. Carreras distintas, amistades distintas, pero compartimos residencia durante un semestre. Yo pasaba las noches en la biblioteca. Ella iba a eventos, haciendo contactos, envidiaba lo fácil que se le daban las cosas, cómo los profesores recordaban su nombre tras una sola charla, cómo improvisaba en los trabajos en grupo y aún así sacaba sobresalientes. Y entonces llegó la acusación por plagio. Uno de sus trabajos fue marcado por contenido copiado. Estuvo a punto de ser suspendida. Me enteré porque apareció en mi piso, con los ojos rojos, pidiéndome si podía quedarse a dormir. «Mienten», dijo, «o exageran. Todo el mundo reutiliza fuentes». Le creí, incluso la defendí, hasta que vi el trabajo original en su bolso, el mío, de una asignatura que cursé 2 años antes. Había cambiado el título, reorganizado párrafos, pero la estructura era mía. Lo había escrito durante unas prácticas de verano, orgullosa de cada línea. «¿Usaste mi trabajo?», pregunté, en voz baja. Encogió los hombros. «Tú no lo estabas usando», y me sacó del apuro. Ni una disculpa. Solo eso, como si fuera algo práctico, lógico. Nunca se lo conté a nadie. Debería haberlo hecho, pero algo dentro de mí aún quería protegerla. Aún se aferraba a la niña que me trenzaba el pelo y guardaba mis secretos. Nos fuimos distanciando después. Una cortesía distante, fiestas familiares, algún que otro mensaje. Ella entró en estrategia corporativa. Yo construí un camino tranquilo en alianzas. Coincidíamos lo justo para ser cordiales. Cuando se mudó a la misma ciudad hace 2 años, dudé. Pero ella me buscó. Dijo que quería empezar de cero, noches de hermanas, volver a estar cerca.
La dejé entrar, le ofrecí vino y consejos laborales, le dejé usar mi impresora, tomó libros de mis estanterías, le pregunté por sus citas. Quería creer que habíamos superado el pasado, pero hay personas que no crecen, se adaptan. Aprenden a sonreír mientras afilan el cuchillo. Ella no solo robó un puesto, lo ensayó, y mientras me sentaba en ese recuerdo, cada sonrisa que me había dado el último año empezó a parecer también ensayada. Resulta que la hermandad no era inmunidad, era el disfraz perfecto. Esperé hasta que la oficina se vació. Viernes por la tarde, poco después de las 6. El edificio zumbaba en silencio, las luces con sensor de movimiento atenuadas, puertas cerrándose, el equipo de limpieza aún en la planta inferior. Inicié sesión en mi estación de trabajo, cerré todas las pestañas irrelevantes y abrí mi correo. No para enviar nada, solo para mirar. Mis permisos no habían sido revocados. Incluso después de que el puesto se ocupó, eso me decía algo. No habían visto lo que ella hizo, o quizá no les importó lo suficiente como para darse cuenta. Empecé con la carpeta de enviados, filtré por fecha, busqué algo que no reconociera y ahí lo vi, un correo reenviado a una dirección externa que no conocía. El asunto era mi presentación final, adjunto la presentación completa, marcado con fecha un día después de mi entrevista final. Hice clic en el destinatario. No era su correo personal, era uno de esos dominios desechables, algo temporal, enmascarado, pero el patrón del nombre era suyo. Un apodo que usaba en la universidad, enterrado en la cadena. Esa fue la primera pista. Seguí escarbando. Mi carpeta de borradores había sido accedida un día en el que yo no inicié sesión. Había ediciones en el esquema del pitch, mínimas pero reveladoras, ajustes en el lenguaje, puntos afinados. No solo lo robó, lo perfeccionó. No se limitó a copiar mi trabajo, lo estudió. No fue torpeza, fue intención. Conocía mi ritmo, sabía cómo enmarcaba las propuestas de valor, cómo presentaba las métricas de crecimiento. Había estado cerca el tiempo justo para absorber mi tono. Revisé mi calendario, una reunión a la que ella había tenido acceso. Reunión final con el comité. Me preguntó por ella al día siguiente, con naturalidad. ¿Cómo te fue? Le conté todo. Asintió como lo haría una hermana. Recuerdo que ese día me trajo café, el de siempre, con leche de avena, un toque de vainilla. Y mientras yo lo bebía, ella memorizaba el camino hacia mi oportunidad. Cuando cerré sesión, ya tenía capturas, registros, líneas de asunto, rastreos de IP. No resistiría en un juicio. Pero no hacía falta, todavía no. Lo que importaba ahora era la certeza. Y ya la tenía. Al salir de la oficina el aire estaba más frío, la primavera aferrándose al último borde del invierno. Caminé despacio hacia el tren, el móvil pesando en el bolsillo del abrigo. Ella creyó que podía arrebatarme algo así y que yo me desmoronaría, que desaparecería, pero yo no desaparezco. Observo, documento, y ahora lo sabía. No ganó el puesto, lo fabricó. Construyó su éxito con ladrillos robados de mi base. Eso no es ambición, es robo. Y yo ya no iba a hacerle espacio. Esto ya no era duelo, era estrategia, una inspiración lenta antes del movimiento que lo cambia todo. No iba a confrontarla, aún no. Iba a construir algo mejor, una consecuencia que no vería venir. No tenía pensado ir a la cena familiar, pero mi madre llamó 3 veces en un día. En la última dejó un mensaje diciendo: «Hace demasiado». Había culpa en su voz, envuelta en preocupación. No sabía lo que había pasado. Ninguno de ellos lo sabía, así que fui. Pollo asado, velas, ese mismo juego desparejado de servilletas de lino.
Mi padre sirvió vino mientras mi madre se preocupaba por el punto de cocción de las verduras. Mi hermana ya estaba sentada cuando entré. Se levantó, sonrió demasiado y dijo: «¿Has venido?». Asentí. Eso fue todo. Tomamos nuestros asientos habituales, ella a mi izquierda, nuestros padres enfrente. Durante los primeros minutos todo parecía normal. Risas huecas, noticias sobre los primos. Mi madre preguntó por el trabajo. Mi tenedor se detuvo a mitad de camino. Respondí con cautela: «Sigo en transición». Fue entonces cuando mi hermana intervino. «Oh, está siendo modesta», dijo. «Ha estado en conversaciones con otra empresa, ¿verdad?». Me miró como si aún jugáramos a ser hermanas. No la miré. Luego mi padre preguntó por su nuevo puesto. Ella se iluminó, dio el resumen ensayado. Título, funciones, salario, tan fluida que cualquiera diría que ella misma escribió la descripción del puesto. Porque lo hizo, casi palabra por palabra, la mía. Mi madre sonreía orgullosa. «Las dos estáis yendo tan bien. Me encanta que por fin os estéis apoyando». Algo se quebró dentro de mí. No rabia, no tristeza, solo una fractura limpia y seca. Dejé el tenedor, doblé la servilleta por la mitad y entonces lo dije. Ese puesto no lo ganó ella. La sala se congeló. Mi padre parpadeó. La mano de mi madre quedó suspendida sobre la copa. Mi hermana soltó una risa suave, como si hubiera hecho una broma. «Vale, ahora estás exagerando». «No», dije serenamente, sin matices. «Usaste mi presentación, accediste a mi correo, copiaste la estructura de mi entrevista». Su sonrisa se congeló. «¿De qué hablas?». No parpadeé. «Robaste mi trabajo y lo sabes». Ella se volvió hacia nuestros padres. Está dolida, no le ofrecieron el puesto y ahora lo está proyectando. Mantuve las manos juntas. Tengo los registros, las trazas de correo, las marcas de tiempo. La voz de mi madre rompió el silencio. «Chicas, por favor, ¿podemos no hacer esto hoy?». Esa palabra, chicas, como si volviéramos a ser niñas, peleando por ropa prestada, pero esto no era una pelea, era un robo. Mi padre miró a mi hermana, luego a mí, confundido, incómodo, pero no dijo nada. Y en ese momento vi la verdad. No iban a tomar partido, no abiertamente, no si ponía en riesgo la paz. Mi hermana se irguió, alisó su servilleta. «Quizá deberíamos hablar en privado». Me levanté. «No hace falta». Dejé el plato intacto. Cogí el abrigo del respaldo de la silla. Nadie me siguió. Al cerrar la puerta tras de mí, el aire afuera se sentía más nítido, más afilado, como si la ilusión, por fin, se hubiera disipado. Lo que quedaba entre nosotras como hermanas terminó en esa mesa. Y no lo lloré. El primer día en la nueva ciudad me desperté sobre un colchón en el suelo, aún sin somier, sin cortinas, solo cajas apiladas en las esquinas y el murmullo constante del tráfico 6 pisos más abajo. Preparé café en silencio, como siempre hago cuando algo grande termina o apenas comienza. No había un plan, no uno grande al menos, solo una lista. Encontrar contratos como freelance, reconstruir mi reputación, mantener un perfil bajo. No quería venganza entonces, quería paz. Soledad, un lugar donde su sombra no se alargara por cada sala de reuniones a la que entrara. Elegí un sitio con ventanas altas y sin historia, un piso de una habitación con paredes blancas y desnudas y un leve olor a pintura fresca. No era un hogar todavía, pero era mío. El primer mes acepté trabajos pequeños, cosas poco glamorosas, negociaciones con proveedores, revisiones de textos. Decía que sí a cosas por debajo de mi antiguo cargo. La gente miraba mi currículum y preguntaba por qué había dejado una empresa tan buena. Siempre sonreía y decía: ¿tocaba un cambio? No mencionaba a mi hermana, no mencionaba el puesto robado. Esa parte se quedaba guardada dentro de mí como un documento aún sin archivar.
Lo que más me sorprendió no fue lo difícil que resultaba, fue lo rápido que volvía a encontrar el ritmo. Me despertaba temprano. Respondía correos en menos de una hora, usaba lo que sabía, cómo resolver problemas antes de que surgieran, cómo generar confianza en salas donde apenas parecía encajar. Uno de mis primeros clientes me preguntó si alguna vez había liderado una campaña nacional. Lo había hecho, solo que no le dije que los resultados se presentaron bajo el nombre de otra persona. En cambio, construí algo nuevo desde cero. Más limpio, más agudo, sin sus huellas, los pagos empezaron a llegar, pequeños al principio, luego mayores, la voz se corrió, llegaron las recomendaciones. Al cumplir 6 meses, tenía la agenda llena y los primeros nombres en lista de espera. No era algo llamativo, ni público, pero era real. Trabajaba sola. Comía sola, pasaba los fines de semana con libros y paseos largos por barrios que no conocía. Me gustaba el anonimato. Me gustaba no ser nadie durante un tiempo. Lo que no esperaba era lo fuerte que podía sentirse la soledad. Nadie robando mis presentaciones, nadie observando por encima del hombro con una sonrisa que escondía cálculo. Solo silencio y la construcción lenta y deliberada de una vida que solo me pertenecía a mí. Algunas noches pensaba en ella, me preguntaba si revisaba mi perfil en LinkedIn o si preguntaba por mí, pero nunca busqué su nombre. No necesitaba saber, porque mientras ella interpretaba el éxito en salas construidas con brillantez prestada. Yo edificaba algo sin atajos, ladrillo a ladrillo, talento antes que espectáculo, y los cimientos, esta vez, eran solo míos. No la seguí, al menos al principio, pero Internet tiene una forma de entregarte lo que no pides. Una conexión que da like a una foto, una excompañera que comparte una nota de prensa, y ahí estaba ella, otra vez, su cara en un boletín de la empresa, una cita adjunta a un proyecto que no había tocado en 5 años, un eslogan sobre innovación y romper moldes. Estaba ascendiendo, directora de estrategia en 2 años, invitada en una mesa redonda titulada Mujeres en Liderazgo, reclamando espacio. Vi un clip de 5 segundos en silencio. Sus gestos eran pulidos, su sonrisa impecable, la misma que usaba de adolescente cuando intentaba convencer a nuestros padres de que le dieran las llaves del coche. Cerré la pestaña, fui a la cocina. Llené un vaso de agua y me quedé mirando el fregadero. No estaba enfadada, solo recordando lo que se llevó, lo fácil que fue deslizarse en mi sitio y llamarlo suyo. Algunos días pensaba en exponerla, subir los registros, reenviar los correos, había material suficiente para hacer ruido, quizá incluso provocar un escándalo, pero no sería más que eso. Ruido, llamas pasajeras, un momento de caos sin consecuencias reales, y yo no quería caos, quería legado. Así que trabajé, construí sistemas, canales silenciosos que se extendían más allá de la jerarquía de una sola empresa. Mis clientes empezaron a recomendarme no solo porque cumplía, sino porque me adelantaba. Empecé a recibir invitaciones para hablar, no en escenarios, sino en salas de juntas, sesiones privadas, desarrollo estratégico, el tipo de trabajo que no trae aplausos, pero cambia decisiones tras puertas cerradas. Creé plantillas tan limpias que podían escalarse por continentes, y así fue. Nadie aplaudía, nadie lo tuiteaba, pero empecé a ver ecos de mi trabajo en lugares donde nunca había estado, y eso bastaba. Aún así, ella seguía apareciendo. Un podcast, una cita en una revista del sector. Es una estrella en ascenso, decía un artículo, una mente estratégica, brillante. Seguía pidiendo prestada la brillantez, pero eventualmente lo prestado se devuelve. Y aunque ella ascendía rápido, yo conocía mejor el terreno.
Sabía cómo funcionaban esas salas, cómo el espectáculo al final exige sustancia. Así que observaba, no obsesivamente, con estrategia. Guardaba cosas aquí y allá, no por venganza, por contexto, para entender hasta dónde llegaba el eco. No solo sobrevivía en el puesto que robó, estaba construyendo una marca con él, pero cuanto más alto subía, menos margen quedaba para fallos. Y cuanta más gente pasas por el camino, más testigos dejas atrás. No esperaba para atacar, esperaba el momento en que el silencio dejara de ser fuerza y se convirtiera en estrategia, porque no se desmonta una mentira con ruido, se hace con verdad, en la sala adecuada, en el momento exacto. La oferta llegó un martes, un correo breve, una descripción del puesto, un salario propuesto que duplicaba lo que ganaba en mi mejor momento corporativo. La línea de asunto decía, oportunidad de dirección, conversación confidencial. Al principio no reconocí al remitente, un socio de una firma de reclutamiento para la que había hecho algo de consultoría discreta. Trabajamos juntos una vez, hace años, en una pequeña implementación para un cliente del sector salud. Lo recordaba como eficiente, comedido, el tipo de hombre que observa sin hablar mucho. Abrí el archivo adjunto, escaneé el PDF. Fue entonces cuando vi el nombre de la empresa, su empresa, mi antigua empresa, esa donde mi carrera fue enterrada antes de poder florecer. Me quedé quieta un momento, el cursor parpadeando al borde de la pantalla. No por sorpresa, no por miedo, por algo más pesado, más afilado. Seguí leyendo. El puesto no era solo de nivel senior, era de alto nivel, supervisión de 3 divisiones, incluida estrategia. Su departamento. Mis dedos flotaron sobre el teclado, no por duda, sino por cálculo. ¿Era poético? Tal vez. Pero también era práctico. La nota del reclutador era clara. Estaban reestructurando. En silencio. Buscaban a alguien que pudiera liderar con claridad, alguien con experiencia transversal, una reputación por resultados, discreción y visión estratégica. Mi nombre había salido, dijo, más de una vez. Respondí antes de que se enfriara el café. 3 entrevistas, un panel ejecutivo, una propuesta de proyecto confidencial. Entregué un documento estratégico en 6 días, a medida, con datos, escalable. Cuando ofrecieron el puesto hice una sola pregunta. ¿Quién dirige actualmente estrategia? Hubo una pausa al otro lado de la llamada. Jasmine Rowe, dijo la responsable de RRHH. Pero ese equipo pasará a estar bajo tu dirección. Dije que sí, no con venganza en la voz, con claridad. Ya no necesitaba desenmascararla, estaba entrando en la casa que ella creía suya, con llaves que no sabía que existían. Firmé los documentos, envié los formularios de cumplimiento, fijé mi fecha de incorporación para el mes siguiente y luego hice algo que no había hecho en años. Abrí su perfil. Su cargo no había cambiado en 2 años, su equipo se había reducido. 2 dimisiones registradas en el blog corporativo habían ocurrido en su área. Leí los nombres, recordé el talento, la gente que probablemente marginó, saboteó o utilizó, y ahora no respondía ante nadie, pero pronto lo haría ante mí. Cerré el navegador, terminé mi té y saqué una libreta del cajón del escritorio. En la primera página escribí 3 palabras: claridad, precisión, llegada. Porque esto no era un regreso, era un ajuste de cuentas, no ruidoso, no apresurado, pero innegable, y estaba lista. El vestíbulo seguía igual, mismos suelos brillantes, mismas paredes de cristal, el mismo olor a papel y café demasiado fuerte rondando cerca de recepción. Pero esta vez no entraba como candidata, era a mí a quien estaban esperando.
La nueva acreditación se sujetó con facilidad a mi americana, letras blancas, acceso senior. Un detalle pequeño, pero que lo decía todo. Asentí al personal de recepción. Algunas caras me resultaban familiares, aunque ahora me miraban con una distancia profesional, la que se reserva para la dirección. El ascensor subió en silencio. Mi reflejo en las puertas de acero cepillado me devolvía la mirada. Ojos firmes, cuello bien planchado, sin titubeos en la línea de la mandíbula. Las puertas se abrieron en la 10ª planta. Mi planta. La oficina que me habían asignado daba a la esquina. Luz natural desde 2 ángulos, paredes limpias, estanterías vacías, un lienzo en blanco. No me senté, recorrí los pasillos. Algunas personas me reconocieron al instante, unos pocos susurraron creyendo que no escuchaba. Pero nadie se acercó al principio, hasta que Raj, de operaciones, giró la esquina y se detuvo en seco. ¿Has vuelto? Sonreí levemente. Parece que sí. Me miró un segundo, luego esbozó una sonrisa lenta. Bueno, caray, bienvenida de nuevo. Nos dimos la mano, firme, respetuosa, y así la energía cambió. No era un fantasma del pasado, era dirección. A mediodía recibí el organigrama, su nombre seguía ahí. Mismo cargo, mismo departamento. 2 líneas punteadas la conectaban con puestos que ahora me reportaban a mí. Su autoridad, ya no directa, ya no definitiva. Estudié su rama, no los cargos, las personas, el talento bajo su mando. Algunos nombres me sonaban de mis primeros días, otros eran nuevos. Esa tarde mantuve presentaciones breves con cada equipo. Formal, conciso, voz firme. No la mencioné, pero cada palabra que pronuncié reescribía la estructura de poder, sin amenazas, sin anuncios, con presencia, la clase de presencia que no pide permiso. Las 15:45 llamaron a mi puerta. Levanté la vista. Ella estaba en el umbral, impecable como siempre. Chaqueta entallada, líneas limpias, ese tipo de pulcritud que antes me intimidaba. Ahora no. Dudó un instante, luego sonrió como si fuera un martes cualquiera. No sabía que te unías al equipo. Señalé la silla frente a la mía. Por lo visto, ahora me reportas directamente. No se sentó. Su sonrisa titubeó apenas. ¿Hablamos pronto? Asentí. Revisión de fin de semana, ciclo estándar. Parpadeó, como buscando un camino más suave a través de ese momento. Pero no lo había. Ya no. Se fue sin decir nada más. Y cuando la puerta se cerró, dejé que el silencio se asentara. Esto no era venganza, era orden. La estructura volviendo a ser lo que siempre debió ser, y no estaba aquí para recordarle el pasado, estaba aquí para reconstruir el futuro, sin sus huellas. La sala de juntas no había cambiado. Seguía fría, seguía con demasiado cristal, seguía con esa mesa larga donde antes las decisiones resonaban como si yo no estuviera, como si mis ideas fueran prestadas, no construidas. Pero esta vez no me senté al borde. Tomé el asiento de la cabecera. La reunión empezó a las 9 en punto. Los responsables de departamento fueron entrando con blogs de notas y expresiones contenidas. Algunos los recordaba de antes, otros no. Me saludaron con cautela esperando ver qué tipo de líder sería. No di discursos. Hice preguntas sobre los proyectos actuales, cuellos de botella, estado de ánimo del equipo. Observé cómo se cruzaban miradas antes de responder. Noté las pausas, las vacilaciones. No me temían a mí, temían al cambio. Cuando llegó el turno de revisar el equipo de alianzas estratégicas, su equipo, nadie habló primero, así que lo hice yo. He revisado los informes trimestrales, crecimiento impresionante sobre el papel, dije, pero quiero más detalle, no solo métricas, metodología.
Unos cuantos se miraron por encima de la mesa. Entonces alguien habló. Amanda, jefa intermedia, la recordaba de un lanzamiento de producto que salvé en su día. Inteligente, precavida. Ha habido cierta inconsistencia, dijo. Buenas ideas, pero la ejecución ha sido irregular. Últimamente hay mucha rotación. ¿Por qué? Dudó. Problemas de alineación, mensajes contradictorios. Tomé nota, no en el portátil, en papel. A propósito, el resto de la reunión siguió su curso. Actualizaciones de marketing, revisión de presupuestos. IT señaló un problema con los permisos de acceso, credenciales antiguas aún activas. Lo guardé en la memoria. Al cerrar la sesión tenía más que notas, tenía dirección. En el pasillo, Amanda me alcanzó. No quise decir demasiado delante de todos, dijo en voz baja, pero hemos perdido a 3 analistas en ese departamento en menos de 6 meses. 2 se transfirieron, una renunció sin aviso. ¿Todos bajo ella? Amanda asintió. ¿Alguna queja formal? Se encogió de hombros. Nada documentado. La gente pensaba que no serviría de nada. Ahora sí serviría. Le di las gracias. No prometí nada, solo escuché. Esa tarde envié una nota discreta a RRHH. Pedí canales de retroalimentación anónimos, una revisión de las entrevistas de salida. Quería patrones, nombres, fechas. No para castigar, para entender. Porque cuando reconstruyes una casa, necesitas saber dónde está la podredumbre. No llamé a mi hermana, aún no. Quería el panorama completo. No solo de lo que había hecho, sino de lo que había dejado atrás. Ascendió rápido, demasiado rápido. Su éxito se construyó sobre un andamiaje que nunca reforzó, y ahora aparecían grietas. Grietas que ya no podía tapar con encanto. La organización estaba cambiando, en silencio, de forma estructural, y yo no movía un dedo para destruirla, solo dejaba que la verdad respirara y observaba lo que se derrumbaba por sí solo. Llamó a mi puerta de nuevo 3 días después. Esta vez había una expresión distinta en sus ojos. No era miedo, todavía no, pero algo cercano, un destello de incertidumbre en el lugar donde antes residía la seguridad. ¿Tienes un minuto, Noni?, preguntó. Asentí. Cierra la puerta. Se sentó sin esperar permiso. Cruzó las piernas, alisó su falda. Todo un espectáculo. Solo quería decir felicidades, dijo. El equipo se sorprendió, pero creo que está genial que volvamos a trabajar juntas. Juntas, como si alguna vez hubiéramos trabajado realmente juntas. Estoy revisando todos los departamentos, dije. Tendremos tiempo para hablar más formalmente durante tu reunión individual. Parpadeó. Claro, solo pensé en acercarme antes, aclarar el ambiente. Esperé. Sonrió, una sonrisa tensa, educada. Sé que hemos tenido diferencias, pero quiero que sepas que estoy comprometida a trabajar en equipo. Bien, dije, esa es la expectativa. Su postura vaciló apenas. No añadí nada más. La dejé en ese silencio. Eventualmente se levantó. ¿Te dejo seguir? Cuando se fue, volví a mis notas. Ya estaba notando el cambio. Pequeñas cosas. Una solicitud de aprobación redirigida a mi bandeja de entrada. Un informe que presentó marcado por datos faltantes. 2 analistas junior de su equipo pidieron traslados laterales, ambos mencionando desalineación con el estilo de liderazgo. El sistema hablaba, yo no presionaba, solo documentaba. RRA ya había empezado a enviarme resúmenes de entrevistas de salida pasadas. Frases comunes emergían, dirección poco clara, retroalimentación despectiva. El reconocimiento se daba a las personas equivocadas. Todo estaba ahí. El rastro silencioso que dejó mientras ascendía. Nombres borrados, esfuerzos reempaquetados. No solo me robó a mí, lo había convertido en un hábito.
Ahora las paredes se cerraban, no porque yo las empujara, sino porque su estructura no tenía cimientos. La semana siguiente incumplió un plazo clave. Un lanzamiento de proyecto prometido para el jueves se pospuso al lunes, sin aviso, sin explicación. Cuando se le preguntó, culpó a la falta de recursos, pero dos de sus colaboradores ya habían señalado el retraso. Observé cómo las excusas comenzaban a agrietarse. En las reuniones hablaba más, intentaba dominar la conversación, pero sus palabras daban vueltas. Vaguedades, muchos tecnicismos, poco contenido. La confianza sonaba frágil ahora como cristal bajo presión. Su equipo se volvió más silencioso. No la corregí delante de ellos, no hacía falta. Simplemente hice preguntas que no podía responder. ¿Puedes explicarme el marco que utilizaste? ¿Qué miembro del equipo lideró este segmento? ¿Qué métricas se usaron para validar los resultados? Cada vez sus respuestas se hacían más débiles, se estaba desmoronando, no de golpe, pero a la vista de todos, y la sala empezaba a notarlo. No estaba allí para humillarla, estaba allí para liderar, para reparar, para restaurar lo que ella había vaciado, y lo haría sin alzar la voz, porque el poder no grita, observa y espera. Para cuando su evaluación apareció en el calendario, yo ya tenía el expediente, no uno que ella pudiera ver, no el formulario estándar de RTRAH con casillas de puntuación y comentarios. Este era mío, construido durante semanas, línea por línea, salpicado de fechas y notas que solo yo entendía. Lo titulé de forma simple: Evaluación, responsable de estrategia. Dentro había patrones, plazos incumplidos, métricas infladas, proyectos que se le atribuían pero que habían nacido en otros equipos. Rastreé la cadena de ejecución de una iniciativa clave, una campaña de la que se había jactado en 3 reuniones distintas, y descubrí que el trabajo principal lo había elaborado un analista junior al que apenas reconocía. Ese analista ya había dimitido. Sin despedidas, sin entrevista de salida, simplemente se fue. Hice una anotación. Dificulta la retención. En 3 departamentos, su nombre aparecía en comentarios que no iban dirigidos a ella directamente. Frustraciones canalizadas en resúmenes vagos de RRSAH, correos redactados con cuidado para evitar confrontaciones, pero entre líneas estaba claro. La gente no confiaba en ella, la toleraban, y ahora ni siquiera eso. Aún así, no entré en la evaluación buscando drama, entré buscando precisión. Un día antes, me reuní en privado con RRHH. Expuse mis observaciones. Mi tono fue neutral, medido, sin acusaciones, solo hechos. Escucharon con atención. Cuando terminé, la directora cerró su cuaderno. Si todo esto se verifica, podríamos estar hablando de un plan formal de mejora del desempeño. Asentí. Primero, demos espacio para que responda. No estaba allí para destruirla, estaba allí para hacerla responsable. Hay una diferencia. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina. El edificio se vació a mi alrededor. Afuera, la ciudad se desdibujaba en el anochecer. Abrí el portátil por última vez y esbocé la estructura de la conversación del día siguiente. Responsabilidades clave. Resultados frente a expectativas. Resumen de comentarios del equipo. Cerré el documento con una sola pregunta. ¿Puedes explicar tu enfoque de liderazgo? No como trampa, como espejo. Quería que hablara hacia él, que escuchara sus propias justificaciones, que viera si era capaz de reconocer en qué se había convertido persiguiendo un cargo. Ella pensaba que liderar era actuar, pero no lo es cuidar. Y el desorden que dejó atrás ya no era invisible.
A la mañana siguiente dejé la carpeta sobre mi escritorio antes de que llegara, sin dramatismos, sin tinta roja, solo estructura, porque cuando llegara el momento quería que fuera inconfundible. Esto no era personal, era profesional, y yo estaba preparada para hablar con claridad. A la hermana que una vez me robó el trabajo, ahora sentada frente a la mujer, que nunca pensó que volvería, como su jefa. Entró justo a la hora, sin dudar en el paso, sin fisuras en la expresión. Llevaba puesta la seguridad de quien está acostumbrada a mandar, aún aferrada a la ilusión del control. Le señalé el asiento frente a mí. Se sentó, cruzó las piernas, juntó las manos. Así que, dijo con ligereza, mi evaluación. Asentí. Tomé la carpeta sin ceremonia. Empecemos. Comencé con lo básico, objetivos de rendimiento, entregables de proyectos, cronogramas. Asentía rápido, de forma automática, como quien ya ha pasado por esto y no espera sorpresas. Pero yo no fui rápido. Me tomé mi tiempo. Pasaba cada página con intención. Dejaba que el silencio se alargara entre secciones. Y entonces cambié el enfoque. He recopilado información adicional más allá de las métricas que superficiales, dije con voz serena. Dinámicas de equipo, tiempos de ejecución, atribución de contribuciones. Sus cejas se alzaron apenas. Vale. Expuse la primera discrepancia, una iniciativa de la que se atribuía el crédito completo y que en realidad había nacido de 2 empleados junior. Citaba fechas, correos, historial de versiones. Se recostó en la silla. Guié ese proyecto. Ellos eran junior. Yo ayudé a definir la visión. Eliminaste sus nombres de la presentación final, respondí. 2 veces. Su sonrisa vaciló. Seguí. Plazos incumplidos, briefs incompletos. Un patrón de mala comunicación que no venía de abajo, sino de ella. Se movió en la silla. Siempre hay contexto. Las cosas van rápido. Los equipos cambian. A veces hay malentendidos. No se repiten los mismos errores cada vez, a menos que alguien los dirija en esa dirección. No subí el tono, solo leí el ambiente, y el ambiente me decía que empezaba a sentirlo, el peso de las consecuencias, consecuencias reales, no chismes, no regaños entre hermanas, pruebas documentadas y irrefutables de un fallo en el liderazgo. Entonces abrí la última página. Comentarios anónimos del equipo, fragmentos de entrevistas de salida, frases subrayadas, tono despectivo. Se atribuye logros, evita responsabilidades. El equipo no sabía quién lideraba, tensó la mandíbula. Eso no es justo, dijo en voz baja. La gente siempre quiere culpar cuando las cosas no salen perfectas. No te estaban culpando, dije. Te estaban describiendo. El silencio se alargó. Vi cómo repasaba los documentos con la mirada, no leyendo, procesando, buscando una costura que pudiera tirar para deshacer la narrativa. Pero esta vez no la había. Esto es una revisión de desempeño formal, dije, y a menos que puedas aportar refutaciones verificables a lo que aquí se expone, RRHH procederá con los siguientes pasos. No respondió, no de inmediato, porque lo sabía. Sabía lo que era esto. No venganza, no espectáculo, responsabilidad. Un espejo sostenido con firmeza. Y por primera vez, en mucho tiempo, no podía apartar la mirada. No habló durante 1 minuto entero. Sus manos descansaban sobre su regazo, completamente quietas. Sus ojos recorrían de nuevo las páginas, buscando una fisura, un fallo en la estructura, una salida. Pero no había ninguna. La evidencia no era circunstancial, era sólida, deliberada, completa. Cuando por fin levantó la mirada, su voz fue más baja. ¿De verdad guardaste todo esto? Lo hice. Su expresión cambió, apenas, como si no supiera con qué versión de mí estaba tratando. ¿La que recordaba?
o la que tenía delante ahora? Esto se siente personal, dijo. Me recosté en la silla. Es profesional. Pero si preguntas si lo recuerdo, sí, lo recuerdo. No preguntó a qué me refería, lo sabía. 5 años pueden parecer mucho para alguien que se mueve deprisa, pero para alguien que lo documenta todo, el tiempo solo afila las cosas. La presentación original, dije, la que usaste para conseguir tu primer puesto aquí, era un reflejo de la mía, hasta en las transiciones de diapositiva. Su rostro no se inmutó, pero sus hombros se tensaron apenas. Tenía acceso a los registros, trazas de correo, coincidencias de calendario. Lo he conservado todo. ¿Estás desenterrando el pasado?, preguntó, con un matiz defensivo asomando en su voz. Nona, dije con calma. Simplemente nunca enterré la verdad. Cruzó los brazos. No dijiste nada en su momento. No, porque no me interesaba luchar por algo que ya estaba contaminado. Te lo dejé. Me fui. Entonces, ¿por qué mencionarlo ahora? Hice una pausa. Porque la base que construiste aquí nunca fue tuya, y las grietas por fin han llegado a la superficie. Esta evaluación no trata de venganza, trata de consecuencias y de claridad. Entonces apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Durante años se había movido por esta empresa luciendo una brillantez prestada, sonriendo en las evaluaciones, vendiendo ideas que no había creado, recortando esquinas y llamándolo eficiencia. Y le había funcionado hasta ahora. Todo lo que hay en esta carpeta es verificable, continué. Esto no es una disputa, es un registro. Y lo reconozcas o no, ya está en marcha. Su voz cuando llegó sonó amarga. Llevas esperando esto. No dije, he estado preparándome para esto. Hay una diferencia. Se levantó lentamente recogiendo los papeles como si pudiera doblarlos en otra forma. Una que tuviera más sentido, una que se sintiera menos definitiva. Pero la forma ya era clara. Esto está lejos de terminar, dijo. La miré a los ojos. Tienes razón. RH se pondrá en contacto mañana. Sostenía la carpeta como si pudiera morderla, como si la verdad que contenía tuviera un peso que nunca había cargado antes. Y luego se fue, sin portazos, sin palabras finales, solo silencio. El mismo silencio que confundió con debilidad hace años, pero el silencio es donde yo me afilo. Y el acababa de entrar en él. Tardó menos de 48 horas. RH se movió rápido una vez presentada la evaluación. La documentación era incontestable, entrevistas de salida, inconsistencias de rendimiento. Los registros de quejas que habían sido ignorados durante años ahora se alineaban con una investigación formal. Para la mañana del viernes estaba suspendida temporalmente. No fui yo quien dio la noticia, no era mi papel. El proceso fue interno, oficial, como debió haber sido desde el principio, pero estaba en copia del comunicado. Asunto: suspensión temporal en espera del resultado de la revisión, sin dramatismos, sin disculpas, solo procedimiento. Lo leí una vez, luego cerré el correo. No se presentó en la oficina ese día. Su escritorio permaneció intacto, sin rumores en voz baja, sin escena, solo ausencia, como un hilo que se retira en silencio de un jersey sin que nadie lo note hasta que empieza a deshacerse. Pasé junto a su puesto alrededor del mediodía. Parecía montado, aún demasiado ordenado. Una taza con un eslogan corporativo, un cuaderno a medio usar, una pila de carpetas con sus iniciales en la parte superior, símbolos de un puesto construido sobre tiempo prestado. La gente hacía preguntas discretas al pasar. ¿Está enferma? ¿Pasó algo? No di respuestas. No hacía falta. El lunes se reunió el comité de revisión.
REHH involucró al departamento legal. Las quejas fueron consideradas creíbles. Los patrones, evidentes. Fallo de liderazgo, apropiación indebida del trabajo, incumplimiento del protocolo del equipo. No lo llamaron robo, pero yo sabía lo que era. La notificación final llegó el jueves siguiente. Rescisión efectiva de inmediato, acceso revocado, acreditación desactivada, liquidación final a procesar en un plazo de 30 días. Me quedé mirando la notificación, sin satisfacción, sin sonrisa, solo quietud. 5 años atrás me robó el futuro. Ahora, yo había desmontado el futuro falso que construyó con él, no por venganza, no con ruido, con estructura, con verdad, con la misma precisión que ella una vez subestimó. Más tarde ese día, pasé por la oficina de REHH. La recepcionista me miró. «Ha venido esta mañana», dijo en voz baja, «temprano, antes que la mayoría». Asentí. No pedí detalles. Parecía sorprendida, añadió, como si no lo creyera hasta que su tarjeta no funcionó. No respondí, porque creer nunca fue la medida. La prueba lo era. Volví a mi despacho, cerré la puerta y exhalé. No alivio, cierre. El eco de algo enterrado hacía tiempo, ahora por fin en silencio. Ella creyó que el puesto era el final de la historia, que robarlo cerraba el capítulo. Pero solo fue el detonante, y ahora la historia había girado. Ella escaló con espejos, pero los espejos se rompen, y lo que quedó era mío para reconstruir. Las llamadas empezaron ese fin de semana, no de ella, de la familia. Primero, mi madre. ¿Pasó algo en el trabajo?, preguntó con la voz cargada de cautela. Hice una pausa. Sí, hubo un silencio al otro lado. Luego vino la verdadera pregunta. ¿Tuviste algo que ver con que despidieran a tu hermana? No me inmuté. Seguí el protocolo. Cumplí con mis responsabilidades. «Pero lo sabías», dijo, apenas en un susurro. «Sabías lo que había hecho antes». «Lo sabía». «¿Por qué no lo detuviste antes?» Miré por la ventana. La ciudad se movía en silencio allá abajo, ajena al peso que atravesaba la línea. Porque necesitaba ser el tipo de persona que no solo reacciona, necesitaba construir algo que ella no pudiera tocar. «Sonas fría», dijo mi madre. «No», respondí, «sueno clara». No discutió, pero tampoco estuvo de acuerdo. Después llegó un mensaje de texto de nuestra prima. «La familia no debería hacerse esto». No respondí, porque la familia tampoco debería robarse. La familia no debería convertir la confianza en un arma, ni usar tu amabilidad como escudo mientras apuñala por la espalda. El verdadero peso, no. Estaba en la reacción, estaba en darse cuenta de que algunas personas siempre priorizarán la comodidad sobre la responsabilidad. Querían resolución sin ajuste de cuentas. Querían paz, aunque estuviera construida sobre el silencio. Pero yo ya no dejaba espacio para eso. Ella ya no estaba en la empresa. Sin despedida, sin legado, solo una línea en el sistema de RRHH con la marca. Baja por causa justificada. Su oficina quedó vacía una semana. Luego la reasignaron en silencio, sin ceremonia. El mundo no se detuvo. Supe que intentó impugnar la decisión. Intentó decir que ese era algo personal, que yo tenía prejuicio, que era venganza. Pero los documentos no llevaban mi nombre. Llevaban la verdad, recolectada a lo largo de 5 años de actos propios. Subestimó que el silencio pudiera tener peso, que la contención pudiera ser un arma más afilada que cualquier grito.
Nunca grité, nunca busqué destruirla. Pero cuando llegó el momento, no la protegí, porque proteger a alguien que daña a otros no es lealtad, es complicidad. Y ya había pasado demasiados años fingiendo no ver. Ahora lo veía todo y actué. Esa fue la diferencia entre nosotras. Ella jugaba por atención, yo jugaba por resultado. Y el resultado fue este. Ella se fue con las manos vacías, yo me quedé en pie. Y las consecuencias ya no eran mías para cargar. La oficina se sentía diferente, no más ruidosa, no más vacía, solo más silenciosa. Su ausencia dejó un vacío que al principio no se notaba. Nadie decía mucho. No había bromas susurradas ni miradas punzantes, solo el ritmo constante del trabajo avanzando. Me senté en mi escritorio, el mismo que ella había compartido alguna vez, aunque en realidad nunca lo compartimos. Ahora era mío. La luz de la ventana iluminaba los bordes de mis cuadernos, los bolígrafos nuevos esperando ser destapados. No me apresuré, no apresuré nada. Había algo sagrado en la quietud, el espacio para reconstruir, para reimaginar lo que este lugar podía ser sin el peso de lo que se había robado. Los compañeros comenzaron a acercarse a mí de manera diferente, no con miedo, no con duda, con respeto. Hacían preguntas, compartían ideas, ofrecían actualizaciones sin el filtro de la incertidumbre. El equipo percibía el cambio, aunque no pudiera expresarlo con palabras. No me jacté. No lo necesitaba. Lo que importaba era el trabajo constante y silencioso de reparación. Revisé proyectos personalmente. Me reconecté con personas que se habían ido. Abrí puertas que habían estado cerradas en silencio. La rotación se ralentizó. La energía se suavizó. No fue inmediato, no fue dramático, pero fue real. Una tarde, una antigua analista pasó por mi oficina. Gracias, dijo, con la mirada firme, por darnos claridad. Esa palabra, claridad, era la que había perseguido desde el principio. No venganza, no reivindicación, claridad. Pensé en los años que pasé persiguiendo un título, solo para descubrir que la lucha no era por un puesto, era por la verdad, por la propiedad, por el espacio para ser vista y respetada. Y ahora, en esos momentos de silencio, finalmente lo tenía. No era solo la nueva directora, era la responsable de algo más difícil de robar, de algo que valía la pena construir. La oficina estaba tranquila ahora, pero en ese silencio escuchaba posibilidad, la que viene de saber qué está roto y elegir repararlo, no con ruido, no con espectáculo, sino con manos firmes y mente clara, porque esta vez las raíces que planté eran profundas y eran mías. Nadie podía arrebatármelas. Ella pensó que me había enterrado, como si la tierra se hubiera tragado todas las oportunidades que tuve, como si las sombras que dejé atrás pudieran mantenerme abajo, pero no sabía que estaba plantando raíces, raíces silenciosas, lentas, firmes, bajo la superficie. Mientras ella perseguía títulos y focos, yo estaba construyendo algo que no podía ser robado: habilidad, integridad, claridad. Lo que no grita por atención, pero sostiene todo. Pienso en la mujer que fui cuando esto empezó, la que quería aprobación, la que creía que la familia era seguridad, la que pensaba que las palabras adecuadas podían arreglarlo todo. Era esperanzada, ingenua. Ya no soy esa mujer. Soy alguien que entiende lo que significa esperar, observar, actuar con precisión. Hay poder en eso.
no el tipo que rompe cristales o sacude paredes, sino el que dobla acero en silencio hasta que ya no puede romperse. Ahora camino por estos pasillos y el pasado se siente lejano, no olvidado, no perdonado, solo contenido, como una tormenta que pasó y dejó un cielo tranquilo. La gente me pregunta si estoy feliz, si me siento victoriosa. No respondo con celebraciones, respondo con silencio, porque la verdadera victoria no es un momento, es un estado, es el lugar donde te plantas, cuando el ruido se desvanece, cuando todo lo que has construido es tuyo, cuando el suelo bajo tus pies es firme, cuando la historia que te cuentas ya no trata de lo que te quitaron, sino de lo que te negaste a perder. A veces aún escucho susurros, recuerdos viejos, el aguijón de la traición, el sabor de la pérdida, pero no dejo que me arrastren. Ahora estoy anclada, por propósito, por verdad, por el fuego tranquilo que nunca se apaga. Ella pensó que el puesto era suyo para conservar, pero nunca fue suyo para sostener. Fue mío, y ahora no es solo un título, es un testimonio de lo que pasa cuando alguien subestima la paciencia, cuando confunden el silencio con debilidad, cuando olvidan que las raíces crecen fuertes en la tierra más oscura. No solo sobreviví, me volví inquebrantable. Y esa es la historia que llevo, no de robo o pérdida, sino de raíces profundas y verdaderas, creciendo bajo las ruinas, esperando el momento justo para levantarse. Y me levanté.